Muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando de la empresa Visa, este gigante de las tarjetas de crédito y débito, que como podemos ver, a partir de los máximos históricos que tocó en julio del 2021, entró en un proceso de corrección en el cual ya lleva acumulado una pérdida de un 17% a partir de máximos. Así que bien, vamos a pasar de evaluar un análisis fundamental y vamos a tratar de hacer una valoración final para llegar al precio justo de esta empresa. Bien, ¿cómo obtiene Visa sus beneficios o a qué se dedica esta empresa? Bien, Visa no es ni más ni menos que una plataforma electrónica de gestión y procesamiento de pagos, ¿sí? No es una entidad financiera. Por ende, Visa no emite tarjetas, no aplica las condiciones de uso de estas tarjetas y por ende tampoco asume el riesgo crediticio que generan estas tarjetas. Eso es funciones que generan o que emiten los bancos, ¿sí? Las tarjetas las emiten los bancos. Visa solamente pone a disposición de sus clientes, que justamente son los bancos, su plataforma y su estructura para gestionar los pagos de manera rápida, segura y eficiente. Por eso mismo, Visa no se encuentra dentro de lo que es el sector financiero, sino que si vamos a ver la página del profesor Damodaran, está incluido en la industria de los servicios de la información y en el subsector de tecnología de la información. Justamente porque Visa lo que hace es gestionar pagos de manera electrónica. El proceso es el siguiente: el banco del usuario, del comprador, emite la tarjeta y aplica las condiciones de uso que considere apropiada. El comprador, quien tiene la tarjeta que emitió el banco, va a un comercio y realiza una compra. Este comercio trabaja a su vez con otro banco. Entonces, al realizar la compra con la tarjeta, envía esta información a su banco, al banco del comercio. Este banco del comercio va a enviar los datos a VisaNet, quien a su vez va a procesar los pagos y va a hacer la gestión con el banco de quien realizó la compra, ¿sí? El banco de quien realizó la compra va a debitar, digamos, lo que corresponde al monto de la compra y va a dar el ok y la aprobación nuevamente volviendo a VisaNet, y VisaNet va a dar el ok a el banco del comercio quien está realizando la venta. Ese banco envía el ok al comercio y ahí se termina el proceso de compra-venta. Bueno, esto lo realiza VisaNet de manera rápida, segura y eficiente. Bien, ¿qué gana Visa? Bueno, de sus clientes, ¿sí? Sus clientes que son los bancos, y en cada transacción que se procesa, Visa se queda con una comisión. Resumiendo entonces, porque esto genera a veces confusión, Visa no emite ninguna tarjeta, ¿sí? No es una institución financiera, por ende no gana financiando las compras, eso lo hace el banco, no Visa. Y por ende tampoco está expuesto al riesgo de impago, al riesgo crediticio que esto genera, ¿sí? Bueno, los pagos los gestiona a través de esa plataforma electrónica que se conoce como VisaNet, que es la infraestructura que hace posible estos procesos de pagos que sean seguros, confiables y rápidos, y cobra una comisión por usar esta red de pagos. Las comisiones varían según el país y según el cliente y el uso, pero rondan entre un 0,11 y un 0,25% del monto total de esa transacción, que en el volumen que mueve las tarjetas de débito y crédito por día alrededor del mundo es una montaña de beneficios. Si analizamos la cuota de mercado, podemos ver que encabeza la lista UnionPay, que es una empresa china que tiene más del 95% del mercado chino, por eso a nivel mundial es líder. Pero sacando China y evaluando el resto del mundo, esto es de Estados Unidos, pero se replica en la cuota de mercado a nivel mundial en Occidente, Visa tiene el 60% de la cuota de mercado, seguida por Mastercard con un 27%. Por ende podemos decir que duplica la cuota de mercado que tiene Mastercard.
y mucho más atrás está American Express, ¿sí? Entonces, podemos decir que básicamente el negocio del pago electrónico es un duopolio integrado por Visa y Mastercard, en la cual Visa encabeza la cuota de mercado. Si evaluamos las 4 características que Pat Dorsey dice que aseguran los ingresos a largo plazo de una empresa, podemos evaluarlos de uno a uno. Podemos decir que con respecto a los activos intangibles, nadie duda de que la marca Visa es sinónimo de seguridad y de confiabilidad. Por ende, tiene un gran poder de marca. Por otro lado, lo que se considera economías de red, que dice que cuanto más gente utilice los servicios, mayor es la ventaja competitiva que genera. Bueno, no hay dudas de que Visa generó una economía de red como muy pocas otras empresas en el mundo. Mueve un volumen de pago de 10 trillones de dólares por año, procesa 164 billones de transacciones por año, hay 3.400 millones de tarjetas de crédito y débito alrededor del mundo, tiene presencia en más de 200 países, hay más de 60 millones de comercios adheridos a su procesamiento de pagos y hay 13 millones de entidades financieras que son clientes de Visa y quienes generan y emiten tarjetas de Visa, tanto de crédito y de débito. Por ende, no hay dudas que con respecto al ítem de economías de red, no hay dudas de que mediante eso genera ventaja competitiva. Los costes de cambio quiere decir que el cliente, si utiliza un servicio y le es útil y le es cómodo utilizarlo, no debería por qué cambiar a otro servicio si es que no le genera ningún beneficio adicional. Bueno, obviamente Visa tiene la mayor cuota de mercado y esto hace que el que siempre utilizó Visa no tenga por qué cambiarlo, ¿sí? Y lo otro es el coste de producción. Sabemos que cuando se generan economías de escala, cuanto mayor cuota de mercado, las empresas pueden bajar de esa forma, por la economía de escala, pueden bajar los costos. Y acá estamos viendo la comparativa entre los márgenes de Visa, en la parte de arriba, y de Mastercard. Y fíjense que los márgenes, tanto los márgenes operativos, los márgenes netos y los márgenes de flujo de caja libre son mucho mayores los de Visa que los de Mastercard. Por ende, podemos decir que por la economía de escala que tiene Visa, se vuelve una empresa mucho más eficiente a la hora de obtener beneficios a partir de las ventas que su competencia más próxima, que es Mastercard. Esto está muy bien graficado en este gráfico, que es del margen operativo, donde podemos ver que aunque las dos empresas, Visa y Mastercard, tienen márgenes operativos muy altos, hay una diferencia que es constante en el tiempo, que le da esa economía de escala que tiene Visa con respecto a Mastercard y hace que tenga más eficiencia a la hora de transformar ventas en beneficios, ¿sí? Por ende, podemos concluir que más allá de que la cuota de mercado está dividida en dos grandes empresas, es un duopolio, hay una clara ventaja competitiva de Visa con respecto a Mastercard, por cuota de mercado y por eficiencia a la hora de generar beneficios a partir de ventas. Yendo ahora a ver un poco los números de la empresa, podemos ver que las ventas han ido aumentando en los últimos 10 años de manera creciente año a año, con una pequeña caída, un pequeño retroceso en el 2020 debido a la pandemia. Acá está muy bien graficado y vemos que tiene una tendencia creciente con respecto a las ventas y podemos decir que en los últimos 10 años ha crecido a una tasa del 9,9% anual compuesto y en los últimos 5 años, entre los cuales se encuentra esta pequeña caída que tuvo por el efecto COVID, ha crecido a un 8% anual compuesto. En el último informe trimestral del Q2 de 2022 podemos ver que el crecimiento anualizado de ventas está en un 25% y esto tiene que ver también con un crecimiento compensatorio
con respecto a la salida de la pandemia del COVID, donde obviamente tuvo una caída en los ingresos, en las ventas, y una vez abierto el comercio, la gente volvió a comprar, volvió a gastar, volvió a viajar y a consumir. Bueno, acá vemos esta recuperación, ¿sí? Que yo la veo y la considero compensatoria a la caída que tuvo en el 2020 y parte del 2021 por el efecto de la pandemia. Analizamos el beneficio neto, también podemos ver que en los últimos 10 años tuvo un crecimiento ininterrumpido, ¿sí? Con una tendencia positiva, se ve claramente en este gráfico, con una pequeña caída nuevamente en el periodo de la pandemia, y que en general en los últimos 10 años el beneficio neto creció a un 20% anual compuesto, lo cual es un número muy elevado, muy bueno. Por otro lado, si analizamos los beneficios por acción, vemos que en los últimos 10 años creció a una tasa superior del 23,2% anual compuesto en los últimos 10 años. Bien, entonces, resumiendo, las ventas crecieron en los últimos 10 años a un 10% anual compuesto, los beneficios a un 20% anual compuesto y los beneficios por acción a un 23% anual compuesto. ¿Y a qué se deben esta diferencia creciente? Bien, con respecto a la diferencia que hay entre el crecimiento anual compuesto, entre las ventas y el beneficio neto, es debido a que la empresa en los últimos 10 años se volvió muchísimo más eficiente a la hora de transformar ventas en beneficio neto. Fíjense que 10 años atrás el margen neto era del 42%, o sea, lo que la empresa transformaba a partir de ventas en beneficio neto era el 42%, y actualmente es del 51%. Esto quiere decir que la empresa se volvió más eficiente, logró bajar los costos fijos, y esto hace que mejoren los márgenes, ¿sí? Esta es la diferencia que hay entre el crecimiento entre las ventas y el beneficio neto. Y la diferencia que hay entre el beneficio neto y los beneficios por acción tiene que ver con la política de recompra accionaria que tiene la empresa, ¿sí? Fíjense que hace 10 años había 3.800 millones de acciones circulantes y hoy en día tan solo hay 2.397 millones de acciones. Esto quiere decir que en los últimos 10 años se redujo la cantidad de acciones circulantes un 37%. En los últimos 10 años quiere decir que se recompró a una tasa del 4,8% anual, y en los últimos 5 años se realizó una recompra del 2,6% anual. Acá lo vemos en el gráfico como año a año se reduce el número de acciones circulantes. Esto para nosotros como inversores es muy bueno porque implica que con el paso del tiempo nuestra acción representa año a año una porción mayor de la empresa, ¿sí? Por eso el beneficio por acción crece a una tasa mayor que el beneficio neto. Con respecto a la generación de flujo de caja libre, recordemos que esto es muy importante para nosotros como inversores, porque es la verdadera fuente de valor del accionista. Con el flujo de caja libre, la empresa puede pagar dividendos, puede recomprar acciones, puede hacer adquisiciones, puede pagar deuda, ¿sí? Y todo esto va a hacer que con el paso del tiempo nuestra acción se revalorice, ya que la empresa va a generar más beneficios. Bien, podemos ver que también en los últimos 10 años tiene una tendencia creciente e ininterrumpida de flujo de caja libre y crece alrededor de un 12,6% anual compuesto. Estos son números muy buenos. Y con respecto a al análisis del flujo de caja libre, recuerden que el flujo de caja libre se calcula como el flujo operativo menos los gastos de capital. Bueno, tiene gastos de capital muy bajos, ¿sí? Fíjense que en el 2014 representaba los gastos de capital un 7,7% del flujo de caja operativo, que es un porcentaje muy bajo, tiene muy poco gasto de capital. Pero no solo eso, sino que con el paso del tiempo la empresa se ha hecho más eficiente con respecto a esto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez los gastos de capital representan un porcentaje menor de flujo de caja operativo. Y esto deriva en que
la empresa se haga más eficiente a la hora de generar flujo de caja libre, ¿sí? Con respecto al retorno sobre el capital invertido, que es los beneficios que genera la empresa con respecto a el capital propio y también a la deuda tomada, bueno, tiene valores muy altos. Siempre buscamos que tenga un ROIC las empresas por arriba del 9%, y fíjense que tiene ROICs siempre por arriba del 15%, que rondan en promedio un 18, un 19%, y son sostenidos en el tiempo. Por ende, podemos decir que es una empresa que tiene muy altos rendimientos sobre el capital invertido. Bueno, con respecto a la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones de corto y largo plazo, tiene índices de liquidez apropiados, mayor a 1, es de 1,3. Con respecto a la relación de caja, ¿sí? Que esto quiere decir la caja y equivalentes, y las inversiones de corto plazo, representan un 77% del pasivo corriente, ¿sí? Por lo cual podemos decir que a nivel de liquidez están muy holgados, ¿sí? Con respecto al ratio de solvencia, es de 1,8 por sobre el 1,5 que recomienda Graham como ratio de solvencia. Con respecto a el pago de intereses, representa tan solo menos del 3% de lo que son los ingresos operativos, por lo tanto no tiene ningún problema, ningún inconveniente en pagar los intereses de su deuda. Y con respecto a la relación entre los pasivos no corrientes, o sea, los pasivos de largo plazo, y el flujo de caja libre, que siempre buscamos que los pasivos no corrientes no superen el equivalente a 5 años de flujo de caja libre. Bueno, y vemos que tan solo representa 1,77. O sea, con el equivalente del flujo de caja libre de 2 años, podría afrontar totalmente el pasivo de largo plazo y sobrarle dinero, ¿sí? Por ende, podemos decir que Visa no tiene ningún problema con respecto a lo financiero en afrontar sus obligaciones de corto como de largo plazo. Bien, y ahora sí, visto ahora todos los fundamentales de Visa y sabiendo que es una empresa excelente, vamos a tratar de ver cuánto pagar de manera justa por una acción de Visa. Recuerden que todas las empresas no valen ni más ni menos que la capacidad de generar flujo de caja libre. Por ende, lo que vamos a hacer es hacer una valoración por descuento de flujo de caja, ¿sí? Déjenme, antes que nada, invitarlos a, si les gustó el video, si les gusta esta serie de videos y valoraciones, suscríbanse, denle like, y si les interesa recibir nuestro asesoramiento financiero, trabajamos con Balance e Invertir Online, así que si trabajan con estos brokers pueden recibir nuestro asesoramiento de manera gratuita, sin cargo. Y si les interesa, escríbenos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com. Bien, pasado el chivo, pasamos a hacer la valoración. Bien, como tasa de crecimiento en los primeros 5 años, vamos a ir a ver lo que especulan los analistas de dos páginas diferentes. El de arriba es Stock Analysis y el de abajo de Yahoo Finance. Bueno, unos piensan que en los próximos 5 años las ventas crecerán en un promedio de un 14%, mientras que otros son un poco más optimistas y dan un promedio de crecimiento en los próximos 5 años del 18% anual compuesto. Recordemos que la empresa creció en los últimos 10 años alrededor de un 10% anual compuesto, así que acá vamos a ser conservadores y vamos a aplicar que en los primeros 5 años va a crecer a un 12% anual compuesto, y a partir del sexto año va a reducir su crecimiento a un 10% anual compuesto. Como tasa de descuento vamos a utilizar el costo promedio ponderado de capital, la WACC, que ya la calculamos previamente, y nos dio 8,21%. ¿Sí? Bien, con respecto a las ventas vamos a utilizar el último valor otorgado en el último informe trimestral,
que es de 26.937 millones de dólares. Y como free cash flow margin, ¿sí? O sea, el porcentaje que la empresa transforma a partir de ventas en flujo de caja libre, podemos decir que en los últimos 10 años, como ven acá, fue en promedio de un 50%, en los últimos 5 años fue del 54% y en el último año fue del 56%. Son márgenes bestiales realmente. Bueno, también vamos a ser conservadores y le vamos a aplicar la tasa promedio de los últimos 10 años del 50% de margen. ¿Sí? Bien. Dicho esto, nos va a tirar... y como tasa de crecimiento terminal vamos a colocar un 2%, que es lo que crecerá la compañía del año 11 al infinito. ¿Sí? Bueno, a ese valor calculado siempre recuerden que hay que restarle la deuda y sumarle la caja, que ya la hoja de cálculo lo hace automáticamente, y eso nos va a entregar el valor intrínseco de la empresa, ¿sí? A ese valor intrínseco calculado lo tenemos que dividir por la cantidad de acciones circulantes que tiene la empresa, que es de 2.397 millones de acciones. Bueno, y eso nos entrega un precio justo, ¿sí? Un fair value para cada acción de Visa de unos $170 por acción, calculado a través de un descuento de flujo de caja y de manera conservadora. ¿Sí? Bueno, al precio actual que cotiza la acción, que es de $206, podemos decir que actualmente el precio al cual cotiza la acción de Visa está un 20% sobrevalorada. ¿Sí? En este tipo de empresas, que es muy predecible, que tiene una ventaja competitiva clara, que la cuota de mercado es casi, está repartida en dos empresas, es un duopolio, y que los flujos de caja libre que generará en futuro son bastante predecibles, no le vamos a pedir un 30% de margen de seguridad, sino que con un margen de seguridad de un 15%, lo creemos acorde y correspondiente a este tipo de empresas. Ese tipo de margen de seguridad se lograría con un precio objetivo de compra de $140 o menos. Haciendo ahora una valoración por proyección de beneficios con los mismos supuestos que en la planilla de cálculos que usamos para el descuento de flujo de caja, podemos decir que el precio actual de la acción es de $206, que la tasa anual de recompra de Visa es de 2,5%, o sea, por año reduce el 2,5% de las acciones circulantes, que el beneficio por acción actual es de $6,38. Y con respecto al PER esperado en 5 años, bueno, tenemos que tener en cuenta que en promedio los últimos 10 años Visa estuvo cotizando un PER de 30, lo cual me parece muy exigente y muy exagerado, por lo cual vamos a ser un tanto más conservadores y le vamos a poner un supuesto de un PER de 22 en 5 años y un supuesto de 20. ¿Sí? Con esto, si nosotros pagáramos $206 cada acción de Visa el día de hoy y en 5 años estaría cotizando a un PER de 22, tendríamos tan solo un rendimiento anual compuesto de 3,72%, lo cual no es adecuado. ¿Sí? Si planteamos los $140 que propusimos como precio objetivo de compra para empezar a formar posición en esta acción, ahí estaríamos en el 12% que siempre recomendamos como rendimiento mínimo buscado a la hora de hacer una inversión. ¿Sí? Esto refuerza la idea de que el precio objetivo de compra para empezar a formar posición en la empresa son los $140 o menos. Como conclusiones podemos decir que, bueno, es una empresa excelente, que la verdad que todos los números que vemos nos gustan. Es una empresa estable, que además crece, que genera unos márgenes de beneficios difícil de ver en otra empresa, ¿sí?
recuerden que los beneficios netos son del 50%, que además de eso, además ha mejorado a través de los años esos márgenes de beneficios, de márgenes de flujo de caja libre, por lo cual se vuelve más eficiente bajando los costos. Bueno, que la ventaja competitiva de la empresa es indiscutible, conforma un duopolio junto con Mastercard, pero además tiene cierta ventaja competitiva sobre esta, bueno, que no presenta ningún tipo de problema financiero para hacer frente a sus obligaciones de corto o de largo plazo. En definitiva, una empresa excelente. Bien, y a través de una valoración por descuento de flujo de caja libre, podemos decir que haciendo una valoración conservadora, tiene un valor intrínseco alrededor de los $170. Por lo cual, al precio actual al cual cotiza la acción de $206, estaría sobrevalorada un 20% o más. Esto quiere decir que la acción está cara. Por ende, resumiendo, es una empresa excelente que me encantaría tener en cartera, pero que a los precios actuales la veo cara, ¿sí? Como precio objetivo, según el descuento de flujo de caja libre y aplicándole un margen de seguridad del 15% y a través de la proyección de beneficios, exigiendo una rentabilidad anual compuesta del 12%, nos da que el precio objetivo para empezar a formar posición en esta empresa son los $140 por acción o menos. Bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si nos dejan algún comentario, tienen alguna duda, alguna pregunta, los leo y les contestaremos a la brevedad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana.